Bienvenido a Creavits, un espacio de aprendizaje, crecimiento, promoción y prevención de la salud mental, con Juliet Reyes y Camilo Cartagena. Hola, hola, gente bonita. Bienvenidos un lunes más al Creavits Podcast. Hoy continuamos con esta serie de emociones y el turno es para la ira. Hola, Camilo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Juliet, hola a todos nuestros oyentes, sean bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo lunes con un nuevo tema. Cada vez me gusta más esto de las emociones, sobre todo porque está teniendo una acogida muy bonita en cada uno de las personas que nos escuchan, sobre todo porque las emociones tienen una importancia muy grande y muy significativa en nuestras vidas y en nuestra toma de decisiones. Así que, Juliet, ¿qué tenemos para el día de hoy? Y es que, Camilo, esta yo diría que es la emoción que todo el mundo sabe identificar, que fácilmente podemos leer en otras personas, que nos hace recordar un hecho específico a detalle y también que nos permite como comentarlo libremente. Esta emoción considero que tiene mucha energía porque nos puede dejar descolocados por un buen rato o incluso todo el día. No quiero decir con esto que las otras emociones no nos hagan sentir lo mismo, sino que todo esto deberíamos de saberlo reconocer con las demás emociones. Porque, bueno, no sé si recuerdan que en el episodio de Envidia yo decía como que la gente normalmente no comenta tan libremente una situación donde haya sido envidioso. Y bueno, no sabemos identificar las emociones y por ende la mayoría de personas pues no sabemos gestionarlas. Es muy difícil saber cuál emoción debo gestionar si no sé cuál es. Y bueno, Camilo, ¿qué te parece si empezamos? Bueno, Juliet, yo quisiera empezar haciendo una pregunta y es si alguna vez ustedes oyentes han sentido como algo hierve en su interior, como una especie de calor que se empieza como a sentir en el pecho y que sube como a la cabeza. Y esto también claramente puede ir acompañado por el pulso muchísimo más acelerado o la respiración agitada o incluso esas ganas de alzar la voz. Pues resulta que la ira la experimentamos todos y aunque es común que la podamos tener en algún momento de nuestra vida, siempre tenemos la intención de reprimirla o ignorarla. Y siempre la relacionamos con una emoción peligrosa o que no queremos tener, que no queremos sentir. Pero lo cierto es que la ira tiene un papel muy importante en nuestras vidas. Y esto yo creo que se remonta mucho a que de pequeños nos enseñan que está mal que nos enojemos, ¿sí? Que es una señal como de debilidad o de que no podemos controlarnos. Pero oyentes, ¿qué pasaría si por un momento nos detuviéramos a pensar que la ira no necesariamente tiene que ser algo que deberíamos evitar a toda costa? O sea, por el contrario, tal vez es una emoción que si la sabemos interpretar, que si la sabemos manejar, puede ayudarnos a descubrir cosas mucho más profundas sobre nosotros mismos y sobre nuestras relaciones, sobre nuestro entorno. Entonces hoy quiero invitarlos a que reflexionemos sobre esta emoción que tanto nos cuesta aceptar y que exploremos otras formas de entenderla, porque quizás con otro enfoque, con otra perspectiva, pues logremos encontrar que la ira no es un enemigo que debemos vencer, sino más bien una aliada que nos puede guiar en ciertos momentos. Uf, cuando haces referencia a cómo nos la enseñan cuando somos pequeños y como que no está bien que te enojes, generalmente los padres intentan como reprimir la rabia. Aquí quiero hacer un paréntesis súper importante. Quiero que los padres entiendan que toda, toda emoción es válida, toda emoción tiene su función. No podemos quitarle la ira a una persona como no podemos quitársela tampoco a los niños. Es verdad que, bueno, intentamos como que no la sufra tanto, pero para eso tenemos que enseñarles a gestionarla. Y para eso está este episodio, porque si a partir de este episodio, como padre, tú puedes gestionar tu rabia, fácilmente le puedes enseñar a tu hijo a gestionarla también. Entonces, vamos a darle forma a este episodio por definir qué es la ira. Y es que surge, como todas las otras emociones, en respuesta a situaciones que
nosotros percibimos como injustas o amenazantes y por supuesto tiene un propósito evolutivo, como todas las demás emociones, de defendernos y marcar límites. En su momento, pues de marcar territorio. ¿Sí? La rabia bien canalizada puede ser constructiva y llevarnos a la acción con mayor coraje sin que se derive en conductas destructivas. Así que cuando hago referencia a amenazantes y injusticias, quiero hablarles de que tiene una gran relación con estas dos y también con la frustración. Así que tanto la amenaza, la injusticia, la frustración son disparadores de la ira, de la rabia. Y por supuesto tiene que ver con la protección, la autodefensa y la regulación de nuestras relaciones con los demás. Por una parte, cuando está la amenaza, pues surge como un mecanismo de autoprotección y esta amenaza puede ser física, sí, pero también emocional y puede en ocasiones dirigirse a nuestras creencias o incluso a nuestra identidad. En ocasiones esta autoprotección también hace referencia a protegernos del dolor emocional, de la tristeza, del miedo, de la vulnerabilidad y puede aparecer quizás esta ira como una máscara para evitar esa sensación de dolor. Esto que estás diciendo me parece súper importante atarlo a algo que es la relación que existe entre la tristeza y la ira. Y muchas personas en este momento se pueden estar cuestionando qué tiene que ver una emoción con la otra. Y resulta que suelen estar muy conectadas porque a veces lo que percibimos como ira en realidad puede ser una reacción a una tristeza que se puede manifestar de una forma muy intensa. Tenemos que tener en cuenta que la tristeza, al ser una emoción que nos hace sentir vulnerables, tendemos a dificultar su expresión y eso nos lleva a que mejor la reprimamos para no sentirnos expuestos, mientras que la ira es una emoción que nos hace sentir un poco más protegidos, porque de alguna u otra forma hace que pongamos un escudo entre nosotros y lo que nos está doliendo. Entonces, por poner un ejemplo, si alguien nos hiere emocionalmente, podemos sentirnos tristes porque nos decepcionaron o porque no cumplieron con nuestras expectativas. Pero en lugar de mostrarnos vulnerables, optamos por el enojo porque puede surgir como ese mecanismo de defensa cubriéndonos de esa tristeza y dándonos una sensación de que podemos llegar a sentir control. Entonces, cuando reconocemos la relación que tiene la tristeza y la ira, es muy importante que entendamos que realmente abordar estas emociones de una forma un poco más clara y más honesta, porque la próxima vez que estemos sintiendo alguna de las dos, podríamos sentarnos a pensar qué realmente es lo que está pasando dentro de mí. ¿Realmente estoy sintiendo una ira o detrás de esta furia hay tal vez una tristeza oculta que necesito visibilizar? Y hay una fábula que me gusta mucho porque nos enseña un poco más esta relación que existe entre la ira y la tristeza. Y entonces la voy a citar y dice básicamente, había una vez un estanque maravilloso donde habían peces de muchísimos colores y resulta que en este estanque mágico y transparente se acercaron un día a bañarse haciéndose mutua compañía la tristeza y la ira. Las dos se quitaron sus vestimentas y desnudas las dos entraron al estanque. La furia, apurada, como siempre, urgida, sin saber por qué, se bañó de forma muy rápida y de forma más rápida aún salió del agua. Pero la furia, como es ciega, o por lo menos no distingue claramente la realidad, así que desnuda y apurada, lo primero que se puso al salir del agua fue la primera ropa que encontró. Y resulta que la ropa que se puso no era la suya, sino la de la tristeza, y así vestida de tristeza la furia se fue, muy calma y muy serena, dispuesta como siempre a quedarse en el lugar donde está. La tristeza terminó su baño y sin ningún apuro, o mejor dicho, sin conciencia del paso del tiempo, con pereza y lentamente, salió del estanque. En la orilla se encontró con que su ropa ya no estaba. Como todos sabemos, si hay algo que la tristeza no le gusta, es quedar al desnudo. Así que se puso la única ropa que había junto al estanque, la ropa de la ira. Así que es muy importante que la próxima vez reflexionemos si sentimos rabia o realmente es una tristeza disfrazada de rabia. Y lo decía al inicio de este episodio, muchas veces no sabemos identificar la emoción que tenemos, que estamos sintiendo,
y por lo tanto no sabremos gestionarla y nos pasa con todas las emociones. No sé si recuerdan, pero son 6 emociones básicas que desde allí desprenden un montón de emociones. Y por ponerles un ejemplo, pasa con todas las otras emociones. El miedo es una emoción básica, pero detrás del miedo está la inseguridad. O detrás de la ira podemos encontrar mucha frustración. Continúo porque la rabia, también generada por injusticia, puede motivarnos a defendernos, a expresar nuestros derechos o a luchar contra aquello que consideramos incorrecto y por lo tanto nos ayuda a impulsar a restablecer ese equilibrio de lo que es justo y correcto a concepción de cada uno, por supuesto. Ahora, si relacionamos la ira con la frustración, hablamos de que la frustración es algo que se interpone entre lo que quiero y yo. Tiene mucho que ver con la rabia y se manifiesta como una forma de liberar la tensión acumulada, pero también es una señal de que algo no está funcionando según nuestras expectativas, lo que evidentemente lleva a motivarnos a buscar estrategias o a replantear nuevas metas. O sea que la rabia, trabajando con la frustración, nos impulsa a intentar superar los obstáculos. Y no sé ustedes, pero partiendo de ahí, pues noto que la rabia puede ser muy constructiva. Y aquí volvemos al cuestionamiento inicial de que nos reprimen la rabia cuando somos niños o de que intentamos ocultarla o incluso evitar sentirla porque generalmente creemos que es mala o es momento de preguntarnos si es buena, porque al final es solo una emoción absolutamente natural y puede tener efectos, como lo he dicho, constructivos si la sabemos gestionar e identificar. Y todo depende de nuestra experiencia, nuestra historia con ella, desde que nos la enseñan cuando somos niños y cómo nos la modelan para poder expresarla y para poder gestionarla o, al contrario, reprimirla. Pero entonces, ¿por qué la rabia se considera una emoción negativa? Y hay muchas razones, porque la rabia tiene reacciones impulsivas que nos llevan a actuar sin pensar, provocando obviamente conflictos de relaciones o decisiones de las que luego nos podemos arrepentir. También tiene un impacto importante en la salud física y es que puede elevar la presión arterial, generar muchísima tensión muscular, contracturas musculares y también problemas cardíacos. Por otra parte, también resulta siendo muy desgastante emocionalmente, como que te come muchísima energía y genera agotamiento, frustración, resentimiento. Entonces esto a nivel general, pues deteriora el bienestar de la persona. También porque cuando estamos bajo el mando de la rabia en nuestra mente, no logramos empatizar ni comunicarnos de una manera adecuada y por lo tanto no podemos ver diferentes perspectivas a la hora de resolver problemas. Entonces nos dificulta poder generar soluciones y también puede que, por el contrario, nos haga generar más conflictos aún. Y la razón principal por la que la ira es tan mal vista es porque se relaciona muchísimo con la agresividad y con la venganza. Entonces, efectivamente, puede causar daños físicos a otras personas y esto genera muchísimo miedo. Bueno, y no solamente daño físico, sino también un daño emocional que muchas veces es mucho más profundo
Aquí, cada vez que hablamos de una emoción, siempre nos preguntamos, sobre todo cuando es percibida como negativa, si realmente las emociones son buenas o son malas, ¿sí? Dependiendo claramente de la emoción que estemos hablando. Pero de alguna u otra forma, yo creo que las emociones tienden a ser muy neutras. Depende muchísimo de la respuesta que nosotros demos ante la aparición de esa emoción, si se convierte en algo constructivo o destructivo. Porque al final las emociones nos dan información valiosa sobre nuestro entorno, sobre cómo estamos reaccionando ante algo que está sucediendo. Y en este caso, por ejemplo, la ira es una emoción que nos pone en alerta ante una posible amenaza o cuando alguien esté cruzando alguno de nuestros límites o algo que de pronto sintamos que no está bien en nuestra vida. Entonces, el problema real de la ira surge cuando la expresamos de una forma descontrolada o cuando la reprimimos. Por eso siempre hemos hablado aquí en este podcast, en diferentes episodios, que los extremos son muy malos. Y aquí es donde entra la importancia de aprender a gestionar las emociones, porque si las reconocemos y las canalizamos adecuadamente, van a poder ayudarnos a tomar decisiones de forma mucho más importante, a protegernos y a poner límites saludables. Y mira que también es muy importante que entendamos que la ira tiene un mensaje para nosotros, ¿sí? Tiene algo por decirnos. No es una emoción que aparezca porque sí. Entonces, siguiendo un poco el mensaje, tendremos que empezar a no ver la ira como una amenaza o como algo que nos haga perder el control. Necesitamos es más bien empezar a entender ese mensaje que nos da esa información importante sobre nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, oyentes, imaginen que la ira es como una especie de faro, nos está alertando sobre algo que necesita atención. Entonces, a veces esa señal puede significar que alguien ha cruzado esos límites personales o que nos sentimos ignorados o desvalorizados o que estamos experimentando alguna injusticia. Entonces, si la escuchamos en lugar de rechazarla, vamos a poder descubrir emociones mucho más profundas como la tristeza, la frustración o incluso el miedo, que están muchas veces en el fondo de esa experiencia de enojo. Empezamos a ver la ira como una mensajera, podemos convertirla en una herramienta para el autoconocimiento porque nos va a mostrar qué situaciones nos importan, cuáles son nuestros límites y valores y hasta dónde nos impulsa a tomar decisiones que de alguna u otra manera no tomaríamos. Entonces la clave está en que no nos quedemos atrapados en la intensidad de la ira, sino en descubrir qué nos está queriendo decir realmente cuando aparece. Por ponerles algunos ejemplos, en una situación del trabajo la ira puede aparecer cuando, qué sé yo, un compañero se atribuye el mérito del trabajo que tú hiciste. Entonces, más allá de la ira misma, puede ser una señal de que sientes que no se está reconociendo tu esfuerzo o que tus límites no se respetaron. Si nos vamos a unas relaciones personales, te puedes molestar cuando alguien cercano cancela un plan de última hora o a último momento te dice como no, ya no me voy a presentar. Entonces el enojo que se presenta puede ocultar esa necesidad de atención que tú tienes o una expectativa de reciprocidad que estabas esperando y darle visibilidad. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, Julia y oyentes, sería muy bueno que para empezar a aprender a gestionarla, lo primero y más importante es que reconozcamos cuándo está apareciendo la ira. Y qué mejor manera de hacerlo que identificando cómo se siente en el cuerpo. La ira, como bien lo dije, tiene tanta energía que nos genera cambios físicos, también cognitivos y en nuestra conducta. Cuando sentimos ira, el cuerpo se activa en cuanto a que el ritmo cardíaco sube, con la presión arterial, liberando así hormonas como la adrenalina, que nos prepara pues para la amenaza como tal. Y justamente este estado de mantenerte en alerta prolongada, pues es lo que nos va a perjudicar a nuestra salud física en cuanto a que muchas contracturas y enfermedades que podemos desarrollar. Cuando hablamos de esos pensamientos distorsionados, hacemos referencia a que bajo la ira solemos pensar de una forma mucho más rígida y polarizada. Obviamente esto nos lleva a unas interpretaciones que pueden ser erróneas o no, pero que en ese momento no somos capaces de evaluar con toda cautela y que ponemos las situaciones como de una manera muy externa, lo llevamos todo un poco al límite y también intensificamos la sensación en nuestro ser de injusticia y sobre todo esto pues generalmente lleva a agresión. Entonces la ira evidentemente contiene gran impulsividad y puede hacer que reaccionemos de una manera rápida, que esto en ocasiones puede ser bueno, pero
mal cuando le ponemos ese toque agresivo. Y claro, no evaluamos las consecuencias de nuestros actos porque tenemos un poco la visión nublada. Esto puede hacernos decir o hacer cosas que después lamentamos, que después nos estamos arrepintiendo. Resulta que también hay otros signos que pueden hacernos identificar cómo se siente físicamente la ira en nuestro cuerpo. Y me parecería interesante que lo pusiéramos en alguna publicación a lo largo de esta semana en Instagram como @creavits_bajo. Y llegamos al momento más esperado de cada uno de nuestros episodios y son las cápsulas vitamina. Juliet, ¿qué nos tienes para el día de hoy? Bueno, como bien lo dije, muchas veces no sabemos identificar la emoción y por ende tampoco sabemos identificar la causa real por la que estamos sintiendo esta emoción. Entonces, en el caso de la rabia, quiero recomendarles que se tomen un momento para identificar qué exactamente está provocando la rabia que está sintiendo. Esto nos va a ayudar pues a entenderla, sí, pero también a decidir cómo actuar de una manera efectiva y serena. Entonces, hay algunas preguntas como, por ejemplo, ¿estoy relacionando esto con algún dolor pasado? Quizás este suceso que está ocurriendo ahora es una injusticia o me estoy sintiendo frustrado por algo. Otra podría ser, ¿es realmente tan grave o estoy interpretando la situación de una forma un poco exagerada? Evidentemente, estas preguntas nos ayudan a ganar claridad y a reducir un poco esa carga que nos genera la rabia, pero estas preguntas no nos las podemos hacer sin antes respirar conscientemente y hacer una pausa, hacer un stop y decir, voy a meditarlo, voy a pensar con calma, porque tienes que desacelerar ese ritmo cardíaco. Solamente lo puedes hacer con respiración consciente. Justamente, Camilo, en nuestro Instagram tenemos cápsulas vitamina donde enseñamos a respirar conscientemente y a volver un poco a la calma. Entonces, los invitamos a que nos sigan por allí. ¿Quieres compartirnos tú una cápsula vitamina? Me parece muy importante que, más allá de solo reconocer y aceptar esta emoción, que es lo que hemos inculcado tal vez implícitamente a lo largo de este episodio, es que reevaluemos muy bien las situaciones cuando se presentan, pero las situaciones que nos estén generando la ira. Y en lugar de enfocarnos en quién tiene la culpa, cambiemos un poco el enfoque y así, siguiendo un poco el orden de las preguntas que estás haciendo, Juliet, que nos paremos a pensar qué podemos hacer, ¿sí? Porque es que ya se presentó, o sea, ya lo único que nos queda es buscar una solución a lo que se está presentando y pararnos a pensar ayuda a que transformemos ese enojo en una oportunidad para que podamos actuar de una forma mucho más constructiva. Entonces, cuando nosotros expresamos la ira de una forma mucho más constructiva, podemos aprender a expresar lo que sentimos sin necesidad de atacar a los demás. Entonces, en lugar de atacar a las personas diciéndoles es que tú siempre haces, no sé, X cosa, tú siempre, podemos intentar modificarlo por yo siento, o cuando se presenta X situación, yo siento tal cosa. Solo cambiar dos, tres palabras a la hora de referirte a una situación que te está causando ira va a ayudar a que te comuniques mejor y a que evites generar un conflicto. Es muy importante que reevaluemos las situaciones porque nos va a ayudar a expresar la ira de una forma mucho más constructiva. Finalmente quiero dejarles una reflexión, oyentes, es que la ira es una emoción que, lejos de ser nuestra enemiga, se puede convertir en una gran herramienta de autodescubrimiento para nosotros, ¿sí? Nos va a invitar a mirar hacia adentro, a que reflexionemos sobre nuestros límites y sobre nuestros valores. Entonces, la próxima vez que sintamos ira, pensemos en ella como una señal que viene a guiarnos y a darnos claridad sobre las necesidades más profundas que tenemos. Y oyentes, les deseo una excelente semana. Espero que todo lo que tengan planeado lo puedan realizar de la mejor manera posible. Les envío un fuerte abrazo. Juliet, nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias, Camilo, por tus cápsulas y por tus aportes. Quiero decirles que evitemos que la ira sea destructiva. Evitemos que cause daños en nuestras relaciones, en nuestra salud y sobre todo evitemos que genere
daño en otras personas, ya sea daño físico, emocional o el que sea. Así que gente bonita, creen el hábito de gestionar sus emociones. Y por supuesto, déjenos sus comentarios, déjenos su feedback, que lo recibimos con muchísimo cariño. Y por último, creen el hábito de escucharnos. Somos Creavits.